Vamos entonces a dar inicio con este devocional. Ojalá que podamos prestar atención, que podamos tomar para nosotros mismos algunas palabras que sean confortantes, que necesitemos, y lo demás, pues, solamente, pues, que podamos nosotros hacer uso de lo que sea conveniente en nuestra vida para el crecimiento espiritual. Así que Dios les bendiga grandemente. Gracias por esta oportunidad. Saben que ha llegado el tiempo. Mi estadía aquí en Estados Unidos, pues hoy es el último día. Gracias a Dios, gracias a todos ustedes que estuvieron orando y sé que seguirán orando por mí, por mi familia. Con muchos pues pudimos interactuar personalmente, los conocí personalmente, a otros no los llegué a conocer personalmente, aunque había planes tal vez de podernos mirar. Lamentablemente no se llevó a cabo, pero queda una esperanza por una promesa que hay en la palabra de Dios de poder mirarnos en las mansiones celestiales. Y ahí sí nosotros nos vamos a conocer personalmente, ahí sí nosotros nos vamos a mirar y decir, oh, ¿te acuerdas cuando te conectaste? ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí hablando? ¿Te acuerdas cuando no nos pudimos conocer personalmente, pero ahora sí nos estamos conociendo? Y esa es una promesa que quiero y deseo que se cumpla para cada uno de nosotros, mirarnos en las mansiones celestiales. Eh, el, el versículo que leyó nuestro hermano de 2 Timoteo 3, 16, 17 nos habla acerca de por qué nosotros debemos estudiar las escrituras. Y las escrituras nos enseñan, nos animan para que nosotros podamos ser diferentes, para que podamos ser en verdad siervos del Dios viviente. Así que saben que cuando Jesús predicaba, se reunían muchos grupos de personas alrededor de él, porque algunos se acercaban allí porque les daba curiosidad, otros porque querían conocer a ese maestro nuevo, otros porque escuchaban ahí en esas palabras de Cristo Jesús ánimo, esperanza, compasión, misericordia, amor. Hablaba como nadie antes se expresaba y los corazones se regocijaban. Pero aparte de estos grupos, había un grupo muy especial. No porque se caracterizaba para poder escuchar lo bueno, sí, o para poder recibir palabras de ánimo, palabras de aliento, sino que estaba este grupo que era especial porque era de personas que conocían la palabra de Dios. Y allí incluimos a nosotros los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Allí incluimos muchos personajes que incluso estaban siendo miembros del Sanedrín, algo muy importante en ese tiempo. Pero, ¿por qué era especial y por qué estaba ese grupo ahí? Porque lo único que buscaban era encontrar en esas palabras de Cristo Jesús error. Deseaban encontrar algún motivo para poder, para poder hacer dudar al pueblo. Y no solamente para hacer dudar al pueblo, sino que querían encontrar algo erróneo en las palabras de Cristo Jesús para acusarle. Y no solamente para acusarle, sino también para poder enjuiciarle y provocarle la muerte. Y la pregunta es la siguiente, hermano, hermana, que me escuchas en esta ocasión. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a nuestras iglesias, cuando nosotros estamos escuchando algún mensaje por por cualquier red social o en vivo, ¿para qué lo escuchamos? ¿Qué te motiva a escuchar ese mensaje a ti? Ojalá que estemos en el grupo de aquellas personas que se sentían inferiores
aquellas personas que no eran reconocidas por aquellos religiosos en esa época, pero que ellos encontraban esa esperanza, ese ánimo, esa consolación, esas palabras de vida, ese amor que esas palabras de Cristo Jesús transmitía cuando él hablaba. Y en esta ocasión, ojalá que el Espíritu Santo nos hable y nosotros estemos preparados. El tema se titula La vida eterna. ¿Por qué la vida eterna? Porque todavía existen algunas dudas, existen algunas personas o existimos algunos que todavía tal vez no entendemos bien qué es la vida eterna, quién es la vida eterna, cómo puedo obtener la vida eterna, cuándo será que yo puedo obtener la vida eterna. ¿Será que hoy mismo yo puedo obtener la vida eterna? Todas esas preguntas yo me hice y todas esas preguntas se responden por medio de la palabra de Dios. Así que yo les invito a que podamos orar, que podamos allí donde usted está, pueda tomar la postura de oración, abra su corazón a Dios, abra su mente y dejemos que el Espíritu Santo nos hable, que me utilice a mí y que todos podamos ser beneficiosos en esta mañana de escuchar la palabra de Dios. Oremos, Padre amado, en esta hora. Gracias, muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, ya muy de mañana estar alimentándonos, Señor, de tu santa y tu divina palabra. Por eso en esta hora abre nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos a retener lo que sea provechoso para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Perdona nuestras faltas y pecados y bendice a cada persona que está conectada juntamente con sus familiares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que hermanos, como les estaba diciendo, que acerca de la vida eterna. ¿Por qué? Porque en el mundo secular existen algunas ideas de que cuando una persona fallece, las personas dicen que ya están en el cielo. O sea, que la persona al morir, pues sigue viviendo. Sigue viviendo. Entonces, que ya nuestros seres queridos, que ya esas otras personas desde allá nos cuidan. Oiga, ¿cómo está esta idea, verdad? Existen otras personas que al morirse, ellos tienen unas ideas que dicen que pueden reencarnarse en otras personas e incluso han llegado a pensar o han llegado a tener esa idea de que los seres humanos pueden reencarnarse en algún animal. Oiga, cómo está esta idea también. Entonces, en los lugares o en unos países que son más poderosos y personas que tienen como esa posición económica, existe un medio por el cual las personas tienen esperanza de seguir prolongando la vida o al menos aferrarse a una idea de que cuando sus seres queridos fallecen, los meten a un sistema de congelación, a un sistema de enfriamiento en donde se mantiene el cuerpo así sin descomposición. ¿Por qué? Porque ellos esperan encontrar algún medicamento, esperan encontrar alguna vía por la cual esa persona otra vez vuelva a vivir. Pero eso no es nuevo. Eso lo escuchamos desde el principio. Desde el principio en el Edén, cuando el enemigo le dijo a Eva, no moriréis. Entonces, desde entonces, el enemigo ha venido teniendo y poniendo en marcha su plan para poder así hacer dudar a las personas, para poder así que las personas encuentren o se crean una idea diferente de lo que dice la Santa Palabra y entonces puedan consolarse con cosas falsas, pero cuando ellos encuentran esas ideas y se aferran a ellas, no van a obtener la vida eterna, porque la única manera, la única vía, el único camino por donde nosotros podemos encontrar la vida eterna es por medio de Jesucristo y por la enseñanza de la Santa Palabra. ¿Qué les parece? Así que, muy bien, vamos a entrar entonces de lleno a analizar algunos versículos que nos van a nosotros
a poder ver. Vamos a tratar de analizar algunos verbos, de algunas palabras, para que podamos nosotros sacar provecho de cómo nosotros podemos obtener la vida eterna. Así es que vamos a leer San Juan 3:16, un versículo muy conocido, pero que tiene que ver algo con la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces ustedes pueden allí ir verificando los versículos en su Biblia, pueden ir registrándolos para que cuando tengan tiempo, entonces ustedes también le dan una leída para que puedan ir confirmando. ¿Verdad? Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, o sea, no es por medio de congelación, no es por medio de rezos ni de pagos, no es que una persona pueda reencarnarse. Uno, el ser humano puede obtener la vida eterna por medio de creer. Pero ¿qué es creer? ¿Qué significa el verbo creer? Porque en la Biblia nos dice que también los demonios creen y tiemblan, pero creer. Entonces cuando nosotros investigamos y vemos el amar de Dios, el amar de Dios no es de palabra, el amar de Dios es de acción. Y cuando Dios dice, yo amo y doy el medio para que el ser humano pueda salvarse, entonces cuando aquí la palabra dice, todo aquel que crea, creer es un creer de acción. Creer es tener una relación con alguien, con Cristo Jesús específicamente. Creer es más que tener una relación, es obedecer. Así que el creer tiene que ser un verbo de acción. Usted no cree en una persona si no la conoce. Usted no confía en alguien y mucho menos le va a obedecer si usted no conoce a esa persona. Vamos a seguir avanzando para ver si podemos alcanzar a leer los versículos que tenemos para esta ocasión. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. El que cree, otra vez vemos aquí la palabra, el verbo creer, pero dice, el que cree en el Hijo tiene. Entonces la pregunta era, ¿cuándo nosotros podemos encontrar la vida eterna? ¿Cuándo? ¿O en qué momento? Aquí San Juan 3:16 nos dice, el que cree en el Hijo tiene, o sea, el verbo es presente, es a hoy, tiene vida eterna. Pero, viene un pero aquí, el que rehúsa creer, el que rehúsa aceptar, el que rehúsa confiar, el que rehúsa no obedecer, pues lamentablemente no tiene vida eterna. No tiene vida eterna. Por eso es que la vida eterna es un estilo de vida, es un cambio, es una comunión, es una vida de obediencia a Cristo Jesús. Pero cuando nosotros en verdad podemos tener esa certeza y esa seguridad de la vida eterna, es hoy. Vamos a seguir leyendo entonces para ir viendo aquí el verbo era tener, tiene, que es el tiempo presente. No es que va a tener, sino que tiene ya ahora mismo la vida eterna. San Juan 5:24. De cierto os te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí también vamos a analizar otro verbo, oír.
Ya tenemos creer, ya tenemos tener, y ahora vamos con el verbo oír. Oír, ajá, muy bien. Pero si nosotros pensamos que solamente escuchando, por eso es que al obtener o querer obtener la vida eterna, se necesita conocer, pero se necesita obedecer. Y aquí, San Juan 5:24, el que oye y otra vez la palabra cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna, ajá, pero ese creer no solamente es de, ok, yo creo en Jesucristo y ya, o muchos que por ahí opinan, bueno, pues soy salvado por gracia y ya, pues ya no hay ningún problema. Por eso es que Santiago 1:22, él, él él nos dice que nosotros no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Vamos a ver en el, libro, en el primer libro de Samuel 15:22, y también ahí vemos cómo en el Antiguo Testamento también nos explica que debemos de ser obedientes. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto de los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Muy bien, y aquí entonces, para que nosotros podamos oír la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que no es un oír nada más por escuchar, ya escuché, y no es un oír también de acción, que cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, eh, debemos de pedir al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos obedecer, para que podamos obedecer. Usted puede hacer sacrificios, usted puede decir, no, pues yo hago sacrificios de ir a la iglesia, de levantarme temprano, de dar mi diezmo, de dar mis ofrendas, pero ahí el profeta está diciendo, no se complace Dios en ese momento en hacer un sacrificio, sacrificar un animalito, ofrecer la grasa, pues era algo que supuestamente hacía que la persona mostrara que estaba obedeciendo, pero dice Dios, no, obedecer los mandamientos, obedecer la palabra, hacer la voluntad de Dios es mucho más grande que ofrecer un sacrificio, que la grasa de los corderos. En el libro de San Lucas, versículo 6, del 46 hasta 49, vamos a leer y vamos a ver una historia de lo que relata ahí, de cómo los seres que obedecen tienen la oportunidad y tienen como esa protección, ese fundamento en donde por obedecer, pues las cosas van a ser diferentes. San Lucas 6:46 al 49. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejante sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Muy bien, ahí tenemos el resultado de las personas que obedecen y el resultado de las personas que no obedecen. Entonces, cuando nosotros obedecemos, tenemos esa base, ese fundamento de que aunque vengan dificultades,
sufrimientos, angustias en esta vida, entonces tenemos la certeza y la seguridad de que estando en esa roca que es Cristo Jesús, pues nosotros vamos a prevalecer, no por nosotros, sino por la obediencia a la palabra de Dios. En San Juan 6:40, ahí nos habla y esta dice es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. O sea, aquí también nosotros vemos otro verbo que dice mirar, que vea, todo aquel que vea. Ahora, yo les hago aquí una pregunta a los que estamos aquí. Usted, ¿cuándo es que usted mira a Cristo Jesús? ¿Usted solamente lo mira los sábados? ¿Nosotros solamente lo miramos cuando tenemos angustias, problemas, dificultades? ¿O lo miramos todos los días? No solamente es de mirar, pero que nosotros podamos reflejar a Cristo Jesús. Ahora, usted lo puede mirar, pero ¿cómo usted refleja a Cristo Jesús? Por medio de su accionar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que estamos mirando a Cristo Jesús, pero que al mirar a Cristo Jesús y al obedecerle, otras personas también ya miran por nuestras obras, nuestro testimonio a Cristo Jesús en nosotros, estamos bien. Así que nosotros podamos sentir y podamos desear mirar a Cristo Jesús en todo momento, en toda situación, en donde nos encontremos, y que por medio de nuestro vivir y por medio de nuestra obediencia otras personas puedan mirar a Cristo Jesús. Miren, les voy a leer un poquito algo acerca que tengo aquí, acerca de qué dice la psicología sobre la vida eterna. Y vamos a ver cómo dice, qué es lo que dice la ciencia sobre la vida eterna, para que podamos nosotros ya con estos textos que leímos, tener una base y analizar cuál es la diferencia y en dónde es que se nos muestra a nosotros lo verdadero. La psicología dice, no tiene una definición única de la vida eterna, ya que es un concepto principalmente religioso o filosófico, pero se puede interpretar como una continuación de la conciencia, un estado de bienestar psicológico profundo o una vida significativa que trasciende la muerte biológica, o una continuidad de la conciencia en que la muerte y el alma persisten más allá de la muerte física. Miren lo que dice la psicología. No tiene un concepto único de lo que es la vida eterna, pero ellos piensan que es un concepto principalmente religioso. O sea, no se meten mucho, pero también dan su opinión. Y dice que la muerte biológica puede tener continuidad de la conciencia y que la mente y el alma persisten más allá de la muerte física. La ciencia dice lo siguiente, la ciencia no reconoce la vida eterna. Oigan esto, en el sentido religioso de inmortalidad del alma, pero investiga la inmortalidad biológica. Y entre paréntesis ellos allí señalan como evitar el envejecimiento. O sea que la ciencia está buscando otra forma, otra vía de que la vida eterna, pues es algo diferente, es como no envejecer y también de la continuidad de la conciencia a través de medios técnicos o teológicos. La inmortalidad biológica implica detener, dice la ciencia, el proceso de envejecimiento para vivir indefinitivamente, aunque la muerte aún sería posible, dice la ciencia, por otras causas, la continuidad de la conciencia podría lograrse transfiriendo recuerdos y personalidad a un sistema de computación o virtual. Oigan, esto está más pesado, porque dice que nosotros podemos prolongar la vida eterna, pero si solamente
también por medio de una computadora o por medio de un sistema virtual, entonces ya pensamos que ahí nosotros podemos seguir siendo vivos por los recuerdos. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no nos dice que por medio de recuerdos o buscando tratar de encontrar una cura para no envejecer y morir. Dice diferente. Pero a nosotros nos interesa, como conocedores de la palabra, es saber qué dice la teología. ¿Qué dice la teología sobre qué es la vida eterna? Y la teología dice de la siguiente manera, y define la vida eterna como una perpetua relación con Dios. Escuchen lo que dice que en la teología sobre la vida eterna. La vida eterna la define como una vida perpetua de relación con Dios, que es posible gracias a Jesucristo, que comienza en el presente. Oiga, es lo que dice la teología, que la vida eterna comienza en el presente y se complementa en el futuro. Es una vida de comunión profunda con Dios, caracterizada por conocerle y estar en su presencia. Esta vida eterna se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús y la obediencia a sus enseñanzas. Es un don divino que está disponible para los creyentes desde ahora, aunque en toda su plenitud se va a experimentar después de la resurrección. 1000 años en el cielo y después en la tierra renovada. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la diferencia? Ahora, pero aquí en esto que nosotros acabamos de leer, voy a hacer unas preguntas. Usted contéstese allí, hágase un examen y verifique. La vida eterna es una vida perpetua de relación con Dios. ¿Estamos teniendo una relación con Dios nosotros? Si es así, amén. Gloria a Dios. Y si no, es el momento. Por eso es que Dios nos da esta oportunidad para que nosotros podamos hacer un paro, podamos detenernos, podamos nosotros analizar nuestras vidas, podamos nosotros verificar si en verdad tenemos una relación con Dios. Y entonces la vida eterna comienza hoy en el presente. Hoy mismo, si usted tiene la oportunidad, si no se ha entregado, si no le ha pedido a Cristo Jesús que Él sea su Salvador, que Él sea su libertador, lo puede hacer hoy. Hoy entréguese. Hoy mismo usted puede recibir la vida eterna. También la vida eterna es conocer a Jesucristo y estar en su presencia. Ojalá que nosotros, al realizar nuestras actividades, al estar fuera de la iglesia, también nosotros nos demos cuenta que estamos en la presencia de Cristo Jesús. Y entonces todas esas cosas nos van a ayudar a nosotros a crecer en fe y darnos cuenta que tenemos la vida eterna. Y la vida eterna se va a obtener mediante la fe en Cristo Jesús y la obediencia a sus enseñanzas. Y aquí es donde nosotros debemos de meditar. ¿Estamos aprendiendo de Cristo Jesús? ¿Estamos permitiendo que Cristo Jesús nos enseñe? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya edificando día a día? Ojalá que así sea, ¿verdad? Y entonces nosotros podamos ver por nuestro vivir, por nuestro hablar, por nuestro obrar, que ya no vivimos nosotros, pero que Cristo Jesús vive en nosotros y que hoy mismo, porque no sabemos de mañana, pero hoy mismo debemos nosotros tener la certeza de que en Cristo Jesús ya somos salvos y ya tenemos la vida eterna. ¿Qué les parece? Algo hermoso, algo bello, algo diferente de lo que el mundo nos ofrece. Así que en estos momentos vamos a seguir dándole lectura a algunos versículos más para ir avanzando. San Juan 17:3. ¿Qué es lo que nos dice San Juan 17:3? Bueno, ese como Juan 3:16, porque dice,
Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Esta es la vida eterna, conocer. ¿Cómo nosotros entonces llegamos a conocer eh, a Cristo Jesús, al único Dios verdadero, por medio de su palabra? Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros en verdad empleamos en estar estudiando, analizando, escudriñando las escrituras? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. De la única forma que nosotros vamos a conocer a Cristo Jesús es estudiando su palabra. Por eso es que el enemigo ha puesto muchísimas actividades en las vidas del ser humano para que tenga tiempo para todo, menos para estudiar la palabra de Dios, porque ahí nosotros vamos a conocer al único Dios verdadero y ahí nosotros vamos a conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y por medio de ese conocimiento nosotros vamos a obtener la vida eterna. Ojalá que el Espíritu Santo nos motive para que nosotros podamos conocerle, y al conocerle y al ver todo lo que Cristo Jesús, lo que el Padre hizo, lo que el Espíritu Santo está haciendo por cada uno de nosotros, podamos nosotros entonces fielmente poner nuestra vida a su disposición y obedecerle. Romanos 6:23, un versículo muy conocido, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, solamente hay dos opciones, hermano, hermana, que me escuchas. Dos opciones para el cristiano: la vida eterna o la muerte eterna. Tú eliges. Cristo Jesús ya hizo algo que nosotros no podíamos hacer. Ya Él pagó el precio. Él ya nos otorga la vida eterna. Pero muchas personas que no quieran aceptar ese sacrificio, que no quieran obedecer, que no quieran entregarse, lamentablemente van a recibir la otra opción, y la otra opción es la muerte eterna. Por eso, si tú estás aquí, no es casualidad, es porque hemos decidido, nosotros deseamos obtener la vida eterna. Si tú estás de acuerdo, pues puedes decir amén. Si tú estás de acuerdo que es así, pues gloria a Dios. Pero la vida eterna, la vida eterna solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Así que solamente dos opciones. Mira, ya Cristo Jesús pagó por los pecados míos y los tuyos. Ya los pagó en la cruz del Calvario. Pero si tú no aceptas a Cristo Jesús, esos pecados que tú cometiste, los vas a tener que pagar tú. Los vas a tener que pagar tú, porque tiene que haber una consecuencia. La paga del pecado es la muerte, y la muerte eterna. Entonces, si tú no quieres aferrarte, si usted no quiere aferrarte por cualquier motivo o situación a Cristo Jesús y aceptar su sacrificio, lamentablemente Él no va a poder hacer nada. Entonces hay que entregarse, y así podemos obtener la vida eterna. O de lo contrario, al final, pues la decisión es suya. ¿Quiere obtener la vida eterna o quiere pagar usted mismo por sus propios delitos y pecados? Timoteo 6:12 es una lucha que tenemos ahí nosotros. Es una pelea. Pelea la buena batalla, te dice Timoteo. Pelea la buena batalla, echa mano de la fe, echa mano de la vida eterna. Estamos en una lucha. Estamos en una situación, en una guerra. Pero en esta guerra la guerra es para que tú te pierdas o para que tú te salves. La guerra es para que tú vivas vida eterna o muerte eterna. El enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros nos perdamos. El enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros nos perdamos. Pero Cristo Jesús ya hizo lo que tenía que hacer para que tú y yo hoy mismo podamos obtener la vida eterna. Porque mañana podemos morir. Está bien, no hay ningún problema, pero si ya aceptamos a Cristo Jesús y ya le estamos obedeciendo, tengamos la certeza, la confianza y la esperanza de que ya tenemos la vida eterna, porque Cristo Jesús está en nosotros. Pero si no estamos medio dudosos, como que si nos entregamos mitad o un poquito o tercera parte,
pues hay que tener cuidado, hay que entregarse, hermano. Es el tiempo, los tiempos se están poniendo muy difíciles y de la única manera es permanecer, prevalecer en esta lucha. El enemigo va a hacer todo lo que pueda, lo que esté a su alcance, lo que Dios le permita, pero si nosotros nos aferramos a Cristo Jesús, nosotros ya seremos más que vencedores. Vamos a seguir entonces leyendo algunos otros versículos en Primera de Juan 1:2. Un minuto. ¿Queda un minuto? No escuché, se estaba cortando. Te queda un minuto. Ah, ok, amén, amén. Muy bien, así que solamente les voy a contar una pequeña historia Bueno, en este momento. Se pues está frizando dice, tu celular. Rosa, se está frizando tu celular. Les voy a relatar la historia que habla acerca de un intérprete de la ley. El intérprete de la ley dice que había una persona, un conocedor de la palabra, y llegó a Cristo Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué yo debo de hacer para obtener la vida eterna? Entonces Cristo Jesús le dijo, mira, tú sabes esto, sabes lo otro. Entonces el intérprete le dijo, no, pues eso yo lo he guardado desde el principio, lo he guardado. Entonces Cristo Jesús, no, pues sí, está bien. Qué bueno que tú has guardado los mandamientos, qué bueno que tienes conocimiento. Una cosa te falta. Ay, ¿qué cosa? Tienes que ponerlos por obra y por práctica. Entonces ahí le enseñó que venía un samaritano, lo asaltaron y pasó un sacerdote, pasó un levita y a lo último el samaritano pues hizo lo que debieron haber hecho los otros. Entonces Cristo Jesús le dijo, mira, tú tienes que amar, tú tienes que demostrar que hoy en esta hora, que hoy en estos momentos, el Espíritu Santo te utilice, que el Espíritu Santo te capacite, que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, que nosotros hoy, por medio del Espíritu Santo, podamos amar a nuestro prójimo, podamos amar aún a aquellos que nos aborrecen y nos desprecian y le podamos mostrar el amor que Dios nos mostró a nosotros mismos y que también ese amor pueda a ellos llevarlos como a nosotros nos llevó a obtener la vida eterna. Dios les bendiga, mis hermanos, y muchísimas gracias por esta oportunidad.